Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Alternadamente dice la palabra de nuestro Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La armadura del creyente, hermanos, tenemos que entender y recordar que es una armadura espiritual, porque nuestra lucha, como dice la Escritura, no es contra sangre y carne. Todas las huestes espirituales de maldad, hermanos, están prácticamente atacando nuestro diario vivir, y se nos dice entonces que necesitamos resistir ante esos ataques, necesitamos mantenernos firmes, y es precisamente, hermanos, tomando toda la armadura de Dios como vamos a poder hacerlo. Alguna de la armadura que hemos visto el domingo anterior, hablamos, hermanos, que tenemos que portarla todo el tiempo, que tenemos que pararnos con firmeza, que tenemos que resistir los ataques, y por lo tanto el verbo tener siempre va a ir primero en nuestras vidas, siempre va a ir primero en cuanto a las partes de la armadura que vimos, hermanos, hace 8 días. Nos habla, hermanos, cuando la Escritura acerca de mantenernos firmes, de mantenernos constantes, es que en cada momento estas partes de la armadura nos van a servir, van a ser de utilidad para no vacilar en la vida, para no claudicar en cuanto a la fe, en cuanto a la doctrina, sino portar la armadura dignamente cada día de nuestras vidas. Debemos, hermanos, tener arraigado bien, como dice la Escritura en el versículo 14, tenemos que tener muy arraigado el cinturón de la verdad. Ya hablábamos, hermanos, hace 8 días que tiene que ver con la verdad. También nos habla de colocarnos la coraza de justicia, y enfocábamos, hermanos, precisamente a qué se refiere en cuanto a esa justicia. Y por último tratábamos el asunto de esa parte elemental en los pies del soldado, que es el calzado, aquel que le va a servir para poder combatir ese momento en la guerra o en la batalla espiritual, que tiene que ver, hermanos, precisamente con el Evangelio. Pero ahora vamos a estar viendo, hermanos, otra parte de la armadura que no tiene que ver con portarlo dignamente o estar firmes o resistiendo los ataques del enemigo, sino que, si me acompañan por favor, ahí en el versículo 16, tiene que ver con un verbo que significa el tomar, el poseer o el agarrar. Si nos damos cuenta, en las primeras 3 partes de la armadura dice que tenemos que tener en nuestras vidas. Tener lo que estaríamos hablando de que es algo primero. ¿Estamos hablando de que es algo más importante? Pues no. Estamos hablando, hermanos, de que tienes que ceñirte precisamente con, como veíamos en los versículos anteriores, la primera parte, con los lomos de justicia. Tenemos que colocarnos la coraza, tenemos que calzar el Evangelio, pero dice el apóstol Pablo, sobre todo, es decir, además de estas cosas, no es que las demás cosas no sean importantes, dice, pero sobre todo considera lo siguiente, versículo 16, tienes que tomar ahora una parte importante. La palabra sobre todo, hermanos, habla acerca y nos da la idea de añadir algo previo y aplica a cada una de las 3 piezas de la armadura. Exactamente, porque acuérdense que lo primero es algo que tenemos que portar, como yo les decía, hacía esta comparación de las vestiduras de los sacerdotes.
Ellos tenían unas vestiduras que no se veían, pero otras que iban encima de esas. Bueno, es lo mismo con el soldado. Te ciñe los lomos, te pone la coraza y te ponen los zapatos. Eso es algo que tenemos que hacer. Pero aparte de eso, encima de eso, dice el versículo 16, toma el escudo de la fe. Ahora, hermanos, llegamos a esta parte de la armadura en el que tenemos que tomar algunos aspectos de esta armadura espiritual que es importante para nuestro diario vivir y que nos llevan, hermanos, precisamente a esos momentos demandantes que tenemos en esta guerra espiritual. ¿Cuáles son esos momentos demandantes? Pueden ser, hermanos, que a lo mejor alguien esté pasando por un tipo de depresión o que una persona esté pasando por un tipo de desánimo. Yo les he compartido estas dos preocupaciones en la vida del ser humano. Hay gente que se la pasa inquieta, hay gente que se la pasa deprimida. Bueno, uno tiene que ver con el pasado y otro tiene que ver con el futuro. Entonces, la gente, hermanos, está inquieta, la gente a veces se deprime por lo que pasa alrededor, por lo que vivió, por la incertidumbre que hay en la vida. Pero para esos momentos, hermanos, demandantes, para eso tenemos la palabra de Dios, para eso tenemos la armadura. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora tomen todo esto. ¿Qué vamos a tomar? Si ustedes se fijan en las noticias, nos hemos enterado, hermanos, de personas que se han quitado la vida. Y nos seguiremos enterando de personas que están quitándose la vida. Se dice que creo que una persona muere cada 4 segundos en el mundo. Se quita la vida. Eso nos habla, hermanos, de personas con una necesidad espiritual muy grande. Gente que vive en depresión, gente que vive en desánimo, pero también, hermano, en esos momentos difíciles es cuando, por decir, tenemos la oportunidad de compartirle a alguien de Cristo. No sé si a usted le ha pasado que de repente entramos en crisis, en conflicto, que no sabemos cómo iniciar, que no sabemos qué decir, no sabemos si compartirles un versículo, no sabemos si solamente decirle voy a orar por ti. Pero es un momento, hermanos, demandante, es una lucha espiritual en donde necesitamos tomar parte de lo que dice la palabra de Dios. Pero también, hermanos, puede haber momentos en los cuales haya oposición en nuestras vidas y que nuestra carne se rebele y que no quiera obedecer a Dios en aquellos mandatos que Él nos ha encomendado. Pero dice la Escritura en el versículo 16, sobre todo lo que ya vimos, dice, toma el escudo. Pero no es un escudo sencillo, no es un escudo cualquiera, sino que dice la Escritura que es un escudo, como dice la siguiente frase, de la fe. Y la fe, hermanos, es representado precisamente por ese escudo, el cual nos protege, como dice la Escritura, de los dardos de fuego del maligno, de esos esfuerzos persistentes de los enemigos espirituales. Y quiero anotar aquí, también, hermanos, la gente que está a nuestro alrededor, aquella persona que no conoce de Cristo, aquella a quien le decimos no creyente, una persona incrédula, también puede atacarnos, hermanos, espiritualmente. Es ahí donde viene la fe. Ahora, ¿cómo nos imaginamos, hermanos, ese escudo que tienen los soldados? ¿Cómo nos imaginamos que tenemos que portar ese escudo de la fe? Creo que muchos hemos visto películas, series en donde se nos muestran estos gladiadores, ¿verdad?, fuertes que llevan la armadura. Pero ese escudo, hermanos, precisamente del cual Pablo describe, no es un escudo pequeño, no es un escudo redondo, sino es un escudo largo, un escudo ovalado que puede proteger todo el cuerpo del soldado. Un soldado, hermano, perdón, el escudo es un escudo grande del tamaño, se dice que de una puerta, y que era usado por la infantería pesada. Un soldado situado detrás del escudo quedaba totalmente protegido. No solamente era una parte que llevaba aquí enfrente el soldado, chiquito, redondo, no, era un escudo grande. Era un escudo que se ponía enfrente, total que le cubría precisamente todos los ataques del enemigo. Y por eso Pablo dice, tienes que tomar precisamente ese escudo. Y es un escudo, hermanos, de algo que conocemos como la fe. En las guerras antiguas, estos dardos de fuego, hermanos, eran lanzados en gran número al principio del ataque. Y creo que lo hemos visto en las películas de época, de gladiadores, cómo está la formación de los primeros soldados, en donde tienen precisamente esos escudos enormes que protegen no solamente a los que están enfrente, sino que están protegiendo a los que están atrás. Y el primer ataque del enemigo, ¿cuál es? Lo veíamos en las series, pues precisamente flechas o flechas con fuego. ¿Y dónde caen? Pues en esos
escudos que estaban protegiendo a estos guerreros o estos gladiadores. La idea, hermanos, no era solamente herir al enemigo, sino el golpearlo de todos lados con un número masivo de dardos y así confundir al enemigo, así asustar al enemigo para amedrentarlo y que fuera más fácil derrotarlo. En nuestra vida espiritual, hermanos, como los pensamientos, sentimientos, imaginaciones, miedos, mentiras, todo esto, hermanos, pueden ser lanzado contra nosotros. Y Satanás utiliza este tipo de cosas como dardos de fuego. Ayer me hacían una pregunta precisamente acerca de esto. ¿El enemigo usará a lo mejor algunos sentimientos personales para no servirle o para no entregarnos a él? Claro que sí. Creo que en algún tiempo de nuestras vidas algunos crecimos con inseguridades, con miedos. Una época, la de la adolescencia, no es cierto, hermanos, que hay mucha inseguridad. Estamos creciendo, nos estamos desarrollando, nuestros movimientos a veces son muy torpes y si no, hermanos, superamos la etapa de la adolescencia de una manera correcta y madura, pues probablemente seamos personas adultas con demasiadas inseguridades. Y aún en el área espiritual, hermanos, podemos vernos afectados y aún así el enemigo puede utilizar aquello para hacernos caer. Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y ya vimos, hermanos, algunos de esos dardos de fuego que atacan nuestras vidas. Versículo 17, por favor, hermanos, acompáñame a leer este versículo. Dice la palabra de Dios, y tomad tienes que mantenerte firme ante los ataques, pero tienes que tomar en primer lugar el escudo de la fe. Pero dice el versículo 17, no solamente ese escudo grande que te va a proteger, sino que ahora necesitas ir a la guerra con una parte de la armadura adicional que es, versículo 17, el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo de la salvación? ¿Alguien recuerda qué parte del soldado puede ser ese yelmo de la salvación? Ya vimos que el cinturón, ya vimos la coraza, ya vimos el calzado, nos pone ahorita lo que es el escudo y el yelmo, el casco, ¿verdad? Bueno, en tiempos antiguos, hermanos, el yelmo era una gorra de cuero, tachonada con metal para darle más fuerza. A menudo un tipo de plumaje o decoración era añadido para poder identificar al soldado de su regimiento. Y yo creo que lo hemos visto en ilustraciones como los soldados tienen un casco y en medio tienen como un plumaje, ¿verdad? Bueno, era precisamente para identificarse. Y es aquí, hermanos, en donde el Pablo dice que tenemos que tomar el yelmo de la salvación. Y la salvación, hermanos, es pintada precisamente como este yelmo, protegiendo lo más importante y lo más esencial del soldado, que es su cabeza. Por eso, hermanos, el soldado negligentemente puede ir a la guerra sin un yelmo, sin protección. Aún en estos tiempos, cuando la gente hace deportes extremos, ¿cuál es parte del equipo de seguridad que lleva? Un casco. Ahorita las medidas de seguridad en la calle, a los que utilizan la motocicleta, ¿qué es lo que les pide las autoridades? Llevar un casco para protección de ¿qué cosa? De la cabeza. Una parte tan importante, hermanos, del soldado. Primera Tesalonicenses, por favor, si gustan acompañarme a esta porción. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Hablando acerca del yelmo de la salvación, el mismo apóstol Pablo en esta carta menciona algo referente a ello. Dice el versículo 8, Primera Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, ¿qué dice? Con la coraza de fe y de amor. Pero termina diciendo el versículo, y con la esperanza de salvación, ¿como qué? Como yelmo. Nuevamente, hermanos, el apóstol Pablo hace referencia a la armadura de un soldado.
habla, hermanos, precisamente de esa esperanza que nos da la salvación. El yelmo de la salvación, hermanos, nos protege. Si el escudo de la fe nos protegía de pensamientos, de sentimientos, de imaginaciones, de miedos, mentiras, ¿de qué me va a proteger el yelmo de la salvación? ¿De qué me va a proteger mi mente? ¿De qué me va a proteger mi cabeza, hermanos? La salvación. Pues es precisamente, hermanos, de ese desánimo que puede venir a nuestras vidas. Es precisamente de ese deseo en ocasiones de rendirse, de tirar la toalla, de esas inseguridades, hermanos. Y la salvación es precisamente lo que nos da la esperanza. Es aquello que nos dice, hermanos, que somos salvos. Es la seguridad, hermanos, que tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente la salvación, hermanos, que obtenemos por gracia y que solamente el Señor nos la puede dar. Por eso, hermanos, una de las armas más efectivas de Satanás en estos tiempos contra todos los cristianos, ¿sabe cuál es? El desánimo. Mucha gente se desanima. Yo no sé ahorita en el tiempo de la cuarentena y la pandemia de esta enfermedad cuántos se han desanimado. Y lo mencionábamos en un principio, cuántas personas se quitan y se han quitado la vida por la depresión. Pero bien, hermanos, inicia con ese desánimo, ya no quieren hacer nada. Por eso, hermanos, es importante que como cristianos mantengamos nuestra mente protegida, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Que entendamos, hermanos, que estamos seguros en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos, hermanos, debidamente equipados con el yelmo de la salvación, es difícil entonces que haya desánimo permanente en nuestras vidas. Ahora, ¿podemos desanimarnos en algún momento? Sí, pero no podemos, hermanos, mantenernos en un desánimo constante o permanente. Por eso es importante, hermanos, que atendamos y que escuchemos y que leamos y que recordemos, hermanos, las promesas que el Señor nos da el momento en que hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Tenemos una esperanza en Él. Esto, hermanos, es pasajero. Los problemas son pasajeros. Las crisis son pasajeras. Las enfermedades, hermanos, algunas son pasajeras. Otras, ¿sabes qué son las enfermedades? El vehículo para llevarnos a esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Así lo cree? ¿Qué dijo el salmista, hermanos, en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y termina diciendo, porque tú estarás conmigo. ¿De quién habla? De ese pastor. ¿De quién habla? De Dios. ¿Quién va a estar en esos momentos difíciles, hermanos? Dios. En esos valles de sombra de muerte, ¿quién nos va a socorrer? Dios. ¿Quién nos va a sacar, hermanos? Es Dios. Por eso, hermanos, les digo que el desánimo no puede ser permanente. Por eso Pablo nos dice, tienes que ponerte el yelmo de la salvación, tienes que proteger tu mente, tienes que recordar las Escrituras. Más adelante encontramos un hombre llamado Job, que declaró en medio de todas sus aflicciones, hermanos, cuando se quedó sin nada, cuando no poseyó nada, porque sabemos, hermanos, que Dios le había bendecido, Dios le había prosperado. Y dice la Escritura en Job capítulo 1, versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y dice, y adoró. En medio, hermanos, de toda la situación difícil por la que estaba pasando. Pregunta, ¿Job estaba o era justo o era correcto que se desanimara al ver que se había quedado sin nada, al ver que sus hijos habían fallecido? ¿Era justo, hermanos? ¿Era correcto desanimarse en esos momentos? Sí. Pero dice la Escritura en el versículo 20 que se postró en tierra y adoró. No se quedó ahí Job. Versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y fíjese, hermanos, la integridad de este hombre llamado Job. Versículo 21, la última parte. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos, hermanos, pudiéramos tener esa integridad en nuestras vidas? ¿Cuántos pudiéramos, hermanos, no ver a lo mejor todos los problemas y aflicciones que hay,
sino solamente observar y confiar en la misma presencia de Dios. Job lo dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y fíjese cómo inicia: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Qué problemas, hermanos, tenemos ahorita? ¿Qué es lo que vemos a nuestro alrededor que causa desánimo? Pues yo creo que no es nada comparado con lo que experimentó el salmista ni con lo que experimentó Job. Pero hay otro hombre, hermanos, que se desanimó, que estuvo triste. Un hombre llamado Elías. Acompáñenme por favor ahí a primer libro de los Reyes, capítulo 19. Por eso es importante, hermanos, que cubramos nuestra mente, nuestra cabeza, que la cuidemos de esos pensamientos, de esos sentimientos, de esas inseguridades, de esos desánimos, de esos deseos de tirar la toalla, de rendirnos, y confiemos, hermanos, y que veamos y que recordemos esa esperanza, hermanos, que tenemos en la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, ¿estamos ahí? Voy a leer los primeros versos y le voy a indicar, hermanos, cuando se una conmigo en la lectura. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4, hermanos, por favor. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cómo se encontraba, hermanos, Elías en esos momentos? Desanimado. Pero no solamente era un desánimo, sino que vino a su vida depresión y las ganas de... Pero bien sabio Elías, dijo: yo no me voy a quitar la vida. Él sabía, hermanos, en quién estaba poniendo su vida. Porque dijo Elías: basta ya. ¿Y a quién le dirige estas palabras? Oh Jehová. Y le dice a Jehová: quítame la vida. Y viene esa depresión, ese miedo, esa inseguridad, ese desánimo, y dice: porque no soy yo mejor que mis padres. La mente, hermanos, puede jugarnos mal. La mente puede llevarnos a tener ese tipo de pensamientos. Por eso necesitamos, hermanos, estar recordando la Escritura, estar recordando lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto a la esperanza que tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a lo que ganamos, hermanos, al haber recibido a Cristo en nuestras vidas. Por eso es importante que protejamos, hermanos, con nuestra salvación, ¿qué cosa? Nuestra mente. Regresamos, hermanos, por favor, ahí a Efesios capítulo 6. Dice el versículo 16 que leamos hace un momento: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Pero también dice el verso 17: y tomad el yelmo de la salvación. Y pudiéramos ponerle otro verbo ahí: y tomad, porque dice el versículo 17, la espada del Espíritu. Y dice que es la palabra de Dios. La idea, hermanos, es que el Espíritu provee una espada para cada uno de nosotros. Y esa espada, hermanos, ¿sabe cuál es? La palabra de Dios. Para utilizar efectivamente la palabra de Dios, hermanos, no podemos pensar que la Biblia es solamente un libro de recetas secretas, o que la Biblia, hermanos, es un manual exclusivamente de vida, o que la Biblia lo tenemos como un amuleto que lo podemos atar, o que podemos ahuyentar los malos espíritus en nuestra casa si es que tenemos la Biblia abierta en nuestras salas. Tampoco, hermanos, podemos tomar la Biblia
como un objeto que solamente cargamos los días domingo, o la Biblia no la podemos, hermanos, tomar solamente como un objeto que lo traemos en nuestro coche o en nuestra mochila o en nuestra bolsa, o como un soporte, hermanos, para cubrir alguna necesidad en nuestro hogar. De repente me ha tocado ver que tenemos una Biblia, o alguien tiene una Biblia ahí. ¿Y por qué tiene la Biblia ahí? No, es que necesitaba para poner algo, para sujetar algo. Esa no es la función, hermanos, de la Biblia. Para ponerlo en la pata de la mesa, tampoco para eso es la Biblia, hermanos. A veces le damos un uso incorrecto a la Escritura, porque no lo consideramos, hermanos, porque no estamos tratando nuestra Biblia, ¿sabe? Como lo que es, como la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:2, hermanos? Rápidamente, vamos a recordar cómo la misma Escritura nos habla de lo que es la palabra de nuestro Dios, que no se nos olvide. Tenemos, hermanos, que traerlo constantemente a nuestra mente. Hebreos, ¿estamos ahí? Vamos al capítulo 4, el versículo 12. Si lo tenemos, ayúdenme a leerlo, hermanos, rápidamente. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso Pablo dice en la carta a los Efesios: toma el yelmo de la salvación, pero también tienes que tomar, ¿qué cosa? La espada del Espíritu. Y esa espada del Espíritu, hermanos, el escritor de Hebreos nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y hace esta referencia, dice: y más cortante que, ¿qué cosa? Que una espada de dos filos. ¿Qué quiere decir? Creo que todos conocemos un cuchillo, ¿verdad? El cuchillo solamente tiene un filo, pero una espada tiene filo por los dos lados. Por eso dice la Escritura: tienes que considerar la palabra de Dios como esa espada de dos filos. ¿Y qué hace esa espada de dos filos? Versículo 12, dice: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, ¿y qué cosa? Y las intenciones del corazón. Es decir, hermanos, que la palabra de Dios penetra nuestras vidas hasta el más profundo sentimiento o pensamiento que tengamos. Hasta ahí llega. Por eso, hermanos, es importante que constantemente estemos tomando en nuestras vidas la palabra de Dios. En Apocalipsis, si me acompañan por favor más adelante, Apocalipsis capítulo 1, verso 16, dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda, ¿y cómo la identifica? De 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿De quién está hablando este escritor de Apocalipsis? Juan, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Dice el versículo 16, que tenía en su diestra 7 estrellas, dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿A qué hace referencia, hermanos? A la palabra de Dios. Apocalipsis versículo 19. Apocalipsis versículo 19, dice el verso 21. Voy a leer el 20, ustedes el 21, hermanos, por favor. Apocalipsis 19, 20 y 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿De quién está hablando aquí? Del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 21, y los demás fueron
muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Nuevamente, hermanos, la figura de la espada. ¿Y qué es la espada entonces? La palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, que esa poderosa espada salga de nuestras bocas actualmente, porque Pedro nos recuerda en el versículo 4, capítulo 4, versículo 11 de la primera carta: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero que no sean mis pensamientos, que no sean mis ideas, que no sean mis puntos de vista, hermanos, los que tengan que hablar. Porque dice Santiago que nuestra lengua puede levantar un grande fuego. Así que, hermanos, tengamos cuidado con lo que compartimos. Que si vamos a pronunciar una palabra, siempre sea palabra de nuestro Dios. Pero ¿cómo, hermanos, podemos entonces tomar la palabra de Dios como esa espada? ¿Cómo podemos usar efectivamente la palabra de Dios? En primer lugar, hermanos, tenemos que recordar que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y tenemos que tenerla con esa confianza de que fue inspirada por el Espíritu Santo. Porque podemos decir, bueno, es este libro, sí es la Biblia, pero yo no creo ciertas cosas. Ahí estamos dudando, hermanos. Entonces hay un problema en nuestras vidas si no tomamos la palabra de Dios, si no tomamos nuestra Biblia precisamente como lo que es esa palabra inspirada por el Espíritu Santo. Pero también, hermanos, necesitamos tomar la espada del Espíritu en el sentido de depender que el Espíritu Santo puede ayudarnos a utilizarla. No solamente el Espíritu, hermanos, nos da las Escrituras, sino que Él hace que las Escrituras cobren vida en nuestras vidas. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16. Son palabras, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba de esa promesa del Consolador, cuando hablaba acerca de la venida del Espíritu Santo, cuando hablaba que Él se iba a ir, pero que iba a venir otro. Juan, versículo 16, ¿estamos ahí? Versículo 3, hermanos, ayúdenme a leer este verso, dice Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu, ¿qué dice? De verdad. Él os guiará ¿a qué cosa? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, hermanos, las cosas que habrán de venir. Por eso, hermanos, el Espíritu Santo, para poder utilizar la palabra de Dios de manera efectiva, número uno, tenemos que recordar que es palabra de Dios. Número dos, tenemos que recordar, hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a aprender una enseñanza, una exhortación, una palabra, a lo mejor de ánimo que necesitamos, hermanos, a través de la misma palabra de Dios, porque dice que Él no va a hablar de lo suyo propio, sino que va a hablar acerca de la verdad. ¿Quiere, hermano, amigo que nos está escuchando en esta mañana, saber el futuro de su vida? ¿Sabe qué? Vaya a la palabra de Dios, lea la palabra de Dios. ¿Quiere, hermano, saber lo que le va a pasar al planeta? Pues vamos a la palabra de Dios. ¿Quiere saber, hermanos, cómo serán los siguientes años? Ya ve que el 2020 nos ha tratado muy mal. Vayamos, hermanos, a la palabra de Dios. Ahí está todo. Ahí está toda la verdad, hermanos. Alguien me preguntaba hace días, ¿y cómo ve las cosas? ¿Cómo ve el panorama? ¿Se va a mejorar? ¿Va a empeorar, hermano? ¿Qué dice la Escritura? Pues que va a empeorar todo. Por eso, hermanos, ahí está la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Por eso la misma palabra de Dios nos lleva, hermanos, a estar con esa esperanza, a estar tranquilos.
no desanimarnos, no deprimirnos, no preocuparnos, hermanos, porque todo está bajo el control de Dios. Piensa, hermanos, un momentito en ese soldado o en ese gladiador en entrenamiento que tiene que practicar los movimientos con la espada, que tiene que practicar el correr con la espada, que tiene que practicar, hermanos, a lo mejor cómo le puede atacar el enemigo, tiene que practicar diariamente, tiene que mantenerse, tiene que ejercitarse. Las espadas no pesan 2 kilos. Hay que tener la condición, hermanos. Entonces también el cristiano, también como hijos de Dios, hermanos, necesitamos diariamente estar practicando y practicando con la palabra de Dios. El gran ejemplo nos lo ha dado el Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto por Satanás. Lo encontramos en Mateo capítulo 4, lo encontramos en Lucas capítulo 4. Pudiéramos ir a repasar esa historia, pero bueno, vamos rápidamente para que podamos ver a la luz de las Escrituras a lo que me estoy refiriendo. Lucas, por favor, capítulo 4. Siempre leemos Mateo, vamos a ver Lucas capítulo 4, por favor. Conocemos el contexto cuando el Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Estuvo 40 días, 40 noches. Y viene entonces el tentador, viene el enemigo a ofrecerle primeramente que coma. ¿Y cuál es la respuesta que el Señor Jesucristo le da? Versículo 4, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Más adelante le hace otra tentación, le ofrece algo más. Y en el versículo 8 la respuesta que da el Señor Jesucristo dice, vete de mí, Satanás, porque, ¿qué dice? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y más adelante le ofrece otras cosas y en el versículo 10 dice el Señor Jesucristo, dice el Señor Jesucristo en el versículo 12, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Dice el verso 3, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué pasó? Se apartó de él por un tiempo. ¿De qué le sirvió al Señor Jesucristo, hermanos, decir palabra de Dios? Pues simplemente atacar. La espada se nos dio para atacar. ¿Cierto o falso? Dice, es una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ante los ataques espirituales, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Escrito está y escrito está. ¿Se confió el Señor Jesucristo en que era Dios? ¿Que tenía poder para reprender a Satanás de otra manera? No, simplemente su ataque se basó, hermanos, precisamente con la palabra de Dios. Regresemos, hermanos, por favor, a Efesios. Estamos por terminar. Efesios capítulo 6. Dice el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, y dice Pablo que es la palabra de Dios. Verso 18, hermanos, por favor. Dice, orando en... Fíjese lo interesante que dice Pablo. Si vamos al versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vístete de toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura? Ceñir los lomos con la verdad, ponerte la coraza de justicia, calzarte los pies con el evangelio,
Tomad, ¿qué cosa? El escudo de la fe, para que te protejas de los dardos de fuego del maligno, esos pensamientos, esas intenciones y seguridades que el enemigo trae. Pero dice, toma también el yelmo de la salvación, cubre tus pensamientos, cubre tu mente recordando qué cosa, todas las bendiciones que tienes al hecho de que ya eres salvo. Dice, pero para atacar, toma la palabra de Dios. No tus propias fuerzas, no la confianza en ti mismo, no en tu conocimiento, no en tus habilidades, pero termina diciendo Pablo, una vez que te pusiste toda la armadura de Dios, verso 18, ora en todo tiempo. Ora en todo tiempo. La idea, hermanos, cuando Pablo nos dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, tiene que ver con ese tipo de oración sobre oración. Deberíamos, hermanos, utilizar cualquier tipo de oración en nuestras vidas, como grupos de oración, como una oración individual, como una oración en silencio, como una oración clamando, como una oración, hermanos, mientras caminamos, mientras estamos de rodillas, una oración elocuente, una oración pública, una oración de súplica, una oración constante, una oración ferviente. Es decir, hermanos, que necesitamos orar, orar y orar. Porque dice el apóstol, orando en todo tiempo. Así como hace 8 días le dije, el enemigo puede atacarnos espiritualmente aun cuando estemos en la casa de Dios. ¿Cierto o falso? Bueno, Pablo dice, porque vienen esos ataques constantemente, diariamente, tienes que ponerte la armadura, pero algo importante, no solamente la armadura te va a ayudar, sino lo más importante en la vida es la oración. Podemos decir, hermanos, que es a través de la oración que la fuerza espiritual y la armadura de Dios van a funcionar. Porque al principio nos dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, orando en todo tiempo. Es la oración, hermanos, la que nos permite estar fuertes, mantenernos firmes en esa batalla espiritual, anclarnos en el piso y de esta manera, hermanos, tomar la armadura. El cristiano que no ora puede perder la batalla, hermanos, por más puesta que tenga la armadura, porque depende de lo que sabe, depende de sus habilidades, depende de su experiencia, depende de sus años en el cristianismo, pero no está dependiendo en la persona, no está dependiendo de la persona correcta, hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿No le ha pasado que a veces usted puede decir, no, pero yo ya tengo muchos años en el Evangelio? No me va a pasar. Estamos confiando en nuestras propias fuerzas. Muy seguido, hermanos, no oramos porque nos sentimos con exceso de confianza en nuestras habilidades, en nuestro conocimiento, en saber hasta dónde yo puedo llegar, en creer que si estoy frente a la tentación o frente al pecado, entonces no voy a caer. Y decimos, yo soy fuerte espiritualmente, aunque yo vaya con fulano, donde vaya a tal lugar, no voy a caer, porque tengo mucho en el Evangelio, porque tengo mucho conocimiento de la Biblia. Pero estamos confiando en qué cosa, hermanos, en nosotros mismos, y no estamos dependiendo de Dios a través de la oración. Dice el versículo que necesitamos, hermanos, orar con toda oración y súplica en el Espíritu. No solamente es orar por las cosas, sino es suplicarle al Señor, es identificar al enemigo, es entonces decirle al Señor una oración específica en donde todo, hermano, sea hecho en el Espíritu, en donde Dios nos dé la guía y controle nuestra vida a través del Espíritu para poder llegar a una oración eficaz. Pero fíjese cómo termina diciendo el versículo 18.
No solamente ores en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y veles en ello, dice con toda, ¿qué cosa? Perseverancia. Sino que tienes, hermano, tienes que orar, versículo 18, tienes que suplicar por quién, dice, por todos los santos. Y recordemos, hermanos, que la lucha no solamente la tengo yo, sino que la lucha la tenemos todos. Dice, no solamente pidas por ti, sino que pide por los demás. No solamente tú estás al frente de la batalla y tienes el escudo, sino que tienes que pedir por aquellos que no tienen el escudo. Aquellos que no pueden ir al frente de la batalla, pero que van a ser atacados. Por eso, hermanos, es importante orar, suplicar por nuestros hermanos, por nuestra iglesia. Podemos, hermanos, estar en una batalla espiritual no solamente por parte nuestra, sino por parte de los demás. El soldado no está preocupado, hermanos, solamente por su seguridad. Ellos sienten un instinto de proteger y hacer la batalla y hacer la guerra a favor de sus compañeros, a favor del líder, a favor probablemente del rey, del emperador, del gobernador, de quien esté al frente, de quien sea el líder supremo de ese ejército y de esa batalla, hermanos. Es por ello, hermanos, que las oraciones de intercesión son muy importantes, porque si un hermano cae, ¿sabe qué va a pasar? Otros pueden caer. Por eso, hermano, necesitamos esos cultos de oración. Por eso necesitamos esas dinámicas de oración. Por eso necesitamos, hermanos, esos compromisos que tenemos de orar el uno por el otro. Por eso cuando alguien se acerca a usted y le diga, hermano, ore por mí, hermano, ore por aquella persona. Porque está teniendo una lucha espiritual. Porque está teniendo una batalla que no puede llevar solo. Por eso el apóstol Pablo dice, ora en todo tiempo, pero también suplica por todos los santos. Durante este tiempo que estuvimos en muy distanciamiento social, creo que la oración, hermanos, fue una parte importante de nuestras vidas para mantenernos firmes, para mantenernos fieles, para mantenernos animados. A veces yo conocía sus necesidades, a veces no, pero mi oración, y creo que la oración de muchos de la congregación fue la misma: que Dios nos sostenga, que Dios nos permita reunirnos, que Dios nos permita el solventar toda necesidad, que Dios nos permita el poder seguir luchando en esta batalla espiritual, hermanos, que constantemente estamos teniendo. Y ¿sabe qué, hermanos? El Señor ha sido fiel, porque nos podemos ver. Aún aquellos que han sido tocados por esta enfermedad, ¿sabe qué? El Señor ha sido fiel. Ahora que sabemos, hermanos, que Dios ha provisto de toda una armadura espiritual para estar firmes y que nos ha preparado contra los ataques espirituales que vivimos diariamente, debemos sujetarnos, hermanos, a los lomos de la verdad, debemos colocarnos la coraza de justicia, debemos calzarnos el evangelio de la paz que Dios nos ha dado en el momento en que hemos sido salvos por su gracia. Eso ya lo tenemos cuando hemos sido salvos. Pero el apóstol Pablo dice, aparte de eso, tienes que tomar diariamente ese escudo de la fe. Porque recuerde lo que dice el escritor de Hebreos, pero sin fe es imposible, hermanos, agradar a Dios. Tenemos que tomar la fe, hermanos, diariamente. Tenemos que tener el yelmo de la salvación que nos da la esperanza en momentos de prueba, en momentos de tentación, en momentos de ataques. Pero también, hermanos, tenemos que tomar la espada que es la palabra de Dios para hablar lo que se tenga que hablar. Pero una parte también muy importante es la dependencia completamente de Dios. A través de la oración, a través de conocer que Dios, hermanos, está con nosotros y que Él es nuestra fuerza y que nuestra victoria viene de Él y que esa confianza viene de Él
y que Él nos capacita y que Él nos fortalece y que Él nos lleve, hermanos, a mantenernos firmes y constantes, porque quien nos da la victoria en su nombre es solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, termino con lo siguiente, acompáñenme por favor a leer estos dos versículos. Por eso el apóstol Pablo comienza en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiere, hermanos, tener la victoria en esta lucha espiritual? Fortalezcas en el Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? Orando y tomando toda la armadura de Dios. Señor, en esta hora del día le damos las gracias nuevamente por permitirnos abrir su palabra, congregarnos, alabarle, darle gracias, Señor, por las bendiciones recibidas. Pero también una parte importante, y creo que es la columna vertebral por lo cual estamos aquí, es para que su Espíritu Santo hable a nuestras vidas, para que su Espíritu Santo tome su palabra y hable a nuestro espíritu, y que nos enseñe, que nos exhorte, que nos reprenda, que nos anime, que nos confronte con su palabra, que nos permita el tomar decisiones que afecten nuestro diario vivir. Todos estamos, Padre, pasando por luchas, unas luchas diferentes, en áreas diferentes, en ámbitos diferentes, con personas diferentes. Quizá la lucha es con nuestra persona, quizá la lucha es en nuestra iglesia, quizá la lucha es con el enemigo, no lo sabemos. Pero gracias, Señor, porque usted nos ha dado esta armadura cuando hemos sido salvos y ahora diariamente que tenemos que tomar. Pero algo importante, Señor, ayúdenos a fortalecernos espiritualmente en usted, a través de la oración, a través de esa dependencia solamente de usted. Que podamos aprender, Señor, a dejar en sus manos cualquier necesidad, cualquier inquietud, cualquier pensamiento, cualquier desánimo que pueda venir a nuestras vidas. Y que usted, Señor, fortalezca nuestro espíritu, fortalezca nuestra alma. Sabemos y reconocemos, Padre, que nada pasa por casualidad, que nada ocurre sin que usted lo permita y lo sepa. Porque sabemos, Señor, y confiamos en su soberanía, que usted tiene el control de todas las cosas. Ahí radica nuestra esperanza, ahí radica nuestra confianza, Padre. Le pido que bendiga a mis hermanos, a cada una de las familias presentes, representadas en esta hora del día. Y sabemos, Padre, que hay luchas, pero queremos, Padre, que sea su Espíritu Santo el que fortalezca la vida de mis hermanos, que fortalezca mi vida, y que podamos salir victoriosos, salir airados, Señor, en esta lucha. Queremos honrarle y queremos glorificarle, y solamente poniendo nuestras vidas, nuestra fe, nuestra esperanza en usted, lo haremos. Y que digamos, como lo decía el salmista, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esa es la confianza que tenemos, Padre. Le damos las gracias y le glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias a Dios por este tiempo, y pues agradecemos, hermanos, que haya podido estar con nosotros en este servicio. Pues estamos despedidos, hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerde estar orando uno por el otro. Recuerde que tenga una excelente semana, un excelente día, coma rico, descanse, y nos vemos, hermanos, en la próxima reunión. Hasta luego.